Es un privilegio y una enorme responsabilidad poder compartir con ustedes en esta tarde la palabra. Y quisiera volver a compartir con ustedes acerca del libro de Job. Como ustedes saben, este es un libro que fue escrito mucho antes que el Génesis, muchísimo tiempo antes. Un libro que muchas veces cuesta interpretarlo porque en lo personal a veces no distingo cuando está hablando Dios, cuando está hablando alguno de los personajes. En este libro encontramos muchas escenas donde hay conversaciones entre los amigos de Job, entre Dios y Satanás. La primera escena vemos en el capítulo 1 que le pregunta a Dios a Satanás: ¿de dónde vienes de rodear la tierra? ¿No has visto a mi siervo Job, que es íntegro? Sí, por supuesto que lo he visto. Pero quita de él su cobertura y veremos si te sigue alabando. Pasa el tiempo y otra vez Satanás se presenta ante Dios y dice: Dios, ¿no has visto que es íntegro? Sí, pero deja que quite todo, hasta toque su vida y verás si no te niega. Y así fue. Y me asombra en los primeros capítulos, en el capítulo 14, versículo 14, donde él pregunta, Job, no teniendo Biblia, no teniendo ninguna referencia, ¿qué es después del hombre cuando muera? Y la verdad que esa pregunta, al interiorizarnos y ponernos en contexto, podemos ver de que era un hombre realmente sabio. Se desarrollan los capítulos y aparecen sus amigos. Ahí estaba Job en medio de un basural, sentado junto a sus amigos. Mucha gente, era costumbre que se rodeara a escuchar las diserciones, las opiniones que había en ese momento. Y ahí encontramos tres personajes más. Eliafat, que acusa a Job de tener una grieta, de tener un pecado por el cual estaba pasando lo que estaba pasando. Lo tenemos a Bildad, un tradicionalista que se apoya en su propia razón y acusa a Job de haber algo más detrás de su vida por lo cual está pasando. Por último, a Zofar, que acusa a Job de mentiroso. Y sobre todo él creía que tenía razón. Cursan los capítulos, vemos todos los discursos y aparece en el capítulo 36 otro personaje que es Eliú. Quizás era el más joven y esperó a que todos terminen de hablar. Y la verdad que esta es una de las partes que más me interesa, que más me gusta. Creo que a ustedes también les puede interesar. Espérame, 36:1, espérame un poco y te enseñaré porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré de mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Vemos aquí que Eliú estaba defendiendo a Dios, pero a la vez había un problema que era como que estaba Job bastante distanciado de él. Y quizás esas distancias ocurrían porque había preguntas que muchas de las personas se hacían. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Podemos decir hoy, sí, creo que Él murió por mí, pero empiezan algunas dudas. ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con otros milagros, con José, con Jonás? Entonces, además del pecado que hay en las personas, estas dudas comienzan a alejarnos de Dios. Y es muy, pero muy importante que podamos confiar en Dios. Sé que cuando hay
comenzamos en los caminos de Dios, cuando yo comencé en los caminos de Dios, me surgieron muchas dudas. ¿Qué pasaría después? ¿Qué era lo que había en tantas otras lecturas de la Biblia que no comprendía? Pero yo aprendí a confiar en Dios y creo que ustedes también. Y es esa confianza muy simple, como la que podemos ver que ustedes están sentados en sus sillas. No saben quién la fabricó, no saben de qué material son, no saben qué marca son, no saben dónde la hicieron, pero confían que pueden sentarse y estar seguros. Esa es la confianza que debemos tener en Dios. Eliú decía, es un Dios grande, es un gran maestro, pero estamos distanciados con Él. Un gran error. Estamos conectados con Dios porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Continúa los capítulos, continúan los versículos, y lo que podemos ver es que lo único que a nosotros nos separaba de Dios es lo que dice Isaías, lo que dice Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros sus rostros, para no oírlos. El profeta continuó diciendo, porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad de vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, dice el profeta, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan iniquidades. Coinciden en maldades y dan a luz iniquidad. Y este era el problema, o este es el problema, el cual nos separa de Dios. El pecado que está en nosotros. Que un día lo solucionamos. Creo que el 100% de las personas que estamos acá lo hemos solucionado. Que encontramos a Dios a través del Señor Jesucristo. Y podemos decir que hasta el día de hoy no hay ninguna razón que nos separe de Dios, porque podemos estar conectados a través de Él. Eliú estaba tratando de convencer a Job de que sí había razones por las cuales él estaba separado. Él no podía ser un profeta, él no podía ser quien conecte a Job con Dios, pero él intentaba decirle a Job lo que era para él. Entonces, él declara que Dios es un gran maestro. En el versículo 22 y 23, Dios es excelso en su poder. ¿Qué maestro es semejante a Él? ¿Quién ha trazado su camino? ¿Quién le dirá, eso los has hecho mal? Él pensó que nadie se podía comunicar con Dios, que nosotros éramos tremendamente chicos y Dios tremendamente grande, que Dios era infinito y nosotros infinitos. Pero sí, hay alguien que nos comunica y nos hace puente con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y me llama poderosamente la atención aquellas personas que utilizan la Biblia para Dios te bendiga, que no son creyentes, Dios te ama, y quizás usan esas palabras sin comprender lo que están diciendo, porque no tienen a Jesucristo en su corazón. Y yo me preguntaba, ¿por qué usan estas expresiones gente que no conoce a Dios pudiendo usar otras expresiones? La verdad que es gente que realmente necesita a Dios. Y ahí corre una gran responsabilidad en nosotros. Miren, hermanos, la venida del Señor no está cerca, está muy, pero muy cerca. Y es nuestra responsabilidad anunciar la venida del Señor y proclamar a cada uno de los que tenemos cerca o lejos, conozcamos o no conozcamos, que Él viene pronto. Y que el único camino entre nosotros y Dios es Jesucristo a través de la cruz. Que no perdamos esta visión, cada uno a su manera, en su trabajo, en su forma de pensar, en su forma de desenvolverse en su trabajo con las personas,
pero que podamos comunicar a Dios. Concluye Eliú su discurso. En el versículo 22 al 24 llega la parte del norte dorada con claridad. La terrible majestad que hay en Dios, dice Eliú. Él es el Todopoderoso, al cual no alcanzamos. Noten de vuelta la separación que Eliú marca entre nosotros y Dios. Grandes en poder, que nadie oprime en juicio, y su gran justicia. Lo temen, por tanto, los hombres, pero no estima ninguno en su propio sabio. Acá nuevamente él está diciendo que estábamos lejos, que Job estaba lejos de Dios y que él podía llegar a acercarlo, totalmente erróneo. Y vemos que Dios permite esta escritura para que nosotros podamos comprender lo lejos que estábamos, pero lo cerca que estamos hoy. Van a vivir momentos muy difíciles en nuestra vida. Hoy, a la mañana, cuando compartíamos con los hermanos, Alfredo compartía una experiencia que realmente me tocó mucho. Una compañerita de Liz, un compañerito de Liz, Lucas, estaban orando. Yo no conocía el caso. 5 años. Hicieron un montón de estudios y lo llevaron al hospital italiano en Buenos Aires, nos contaba Alfredo, y tiene leucemia. Un nene espectacular, me decía Alfredo. Van a la iglesia Asamblea de Dios en 1 de Mayo, que toca el violín. Y que Alfredo nos decía que no solamente oremos por él y por los médicos, sino también por su familia, porque su familia pasa por un momento muy difícil en esta clase de tratamientos. Y la verdad que cuando Alfredo compartía esto esta mañana, a mí se me vinieron muchos recuerdos de aquellos tiempos cuando tuvimos varios meses en Buenos Aires con nuestra hija enferma. Y yo comprendía el dolor de esos padres y creo comprender por lo que van a pasar y lo que ha de estar pasando. Ninguna duda que Dios tiene un propósito con todo esto, pero que vamos a pasar momentos difíciles a lo largo de nuestra vida, sí, vamos a pasar. Como lo pasó Job. Hubo 2 hombres que sufrieron muchísimo y que lo encontramos en la Biblia. El primero fue el Señor Jesucristo al entregarse por cada uno de nosotros. Y el segundo fue este hombre de Dios, Job, que en un día perdió todo lo que tenía. Vino uno y le dijo, te robaron los bueyes. Vino otro y le dijo, se murieron las ovejas. Vino otro y le dijo, vinieron tales personas y se llevaron todos tus criados. Y vino otro y le dijo, vino una tormenta y cayó el techo sobre todos tus hijos y murieron. Qué bárbaro lo que tuvo que pasar Job. Y ahí lo tenemos, terminando su discurso Eliú, demostrando que Dios era el gran maestro. Y como Dios es un gran maestro, como todos los maestros, siempre tratan de empezar donde el alumno está y llevarlo hasta donde él lo quiere llevar. Si no, fíjense la experiencia que tuvo la mujer samaritana. En una larga conversación con el Señor, empezaron a debatir y ella le dice, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Acá o en el otro lugar? ¿De quién es el pozo? ¿De Job, de Jacob, que lo hizo más antes que esto y que el otro? Y el Señor empieza a indagar en su vida y le pregunta, ¿cuántos maridos has tenido? Y ahí el Señor, a través de sus enseñanzas, la lleva a donde Él quería que esté. Muchas veces el gran maestro enseñó por parábolas y seguramente eran hechos, eran
hechos cotidianos que él podía estar. Quizás iba caminando por las colinas de Palestina y veía un sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar. Y ocupaba ese tipo de parábolas, ese tipo de hechos cotidianos para enseñarnos la palabra de Dios. Y qué hermoso es poder pensar que en aquel momento Job no tenía la palabra y podía preguntar, ¿qué pasa después de la muerte? Pero qué privilegio tenemos hoy de poder tener cerrada la palabra de Dios y saber qué pasa con cada uno de nosotros después de la muerte y saber que muy pronto, el Señor viene a buscarnos, porque así se está dando las cosas, hermano. Muy pronto Él vendrá por nosotros. Que podamos, a través de experiencias que el Señor permite en nuestra vida, que podamos mantener nuestra alegría, que podamos mantener nuestro gozo. Sé que es difícil, hermano, sé que es muy difícil cuando las pruebas se avecinan y cuando a veces se hacen extensas, muy extensas. Miren, por un problema ajeno a mí ni a mi administración personal que tengo, la municipalidad me tuvo 68 días sin trabajar, cuando mi único ingreso es lo que yo hago por día. No era problema mío, yo había presentado los papeles en tiempo y forma. Iba y ellos me decían, esta gestión se toma su tiempo, no es como la otra. Y en esos 68 días aprendí a confiar en Dios. ¿Saben cómo? Día a día. Hoy es hoy, mañana debo confiar en Él. Y hay muchas veces que nos ponemos pero muy ansiosos. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Miren, después de los 15 días, está mi señora de testigo. Me empezó a levantar presión, me descomponía. Era la ansiedad que me estaba atacando. Y mi esposa me decía, quédate tranquilo, ya vamos a salir, quédate tranquilo. Y pasaron 68 días. Lucio, si a vos te cierran el negocio 68 días, ¿no? Pero Dios permite esas pruebas en nuestra vida. Quizás no dolor como Job, quizás este tipo de inconvenientes. A cada uno le va su zapato. Hasta ese momento, y sigo siendo un hombre muy ansioso, que quiero las cosas ya, que lo quiero resolver ya. Se me rompe el auto y ya voy al mecánico y le digo, che, Carlito, arreglame acá, poneme esto. Pará un cachito, bajá un cambio ya, dejalo que se enfríe, por lo menos no lo puedo tocar. Y a través de estos momentos Dios me enseñó a ser paciente. Miren, no sé qué tiempo pasó desde el capítulo 1 al capítulo 42 del libro de Job, pero sí sé que en estos largos y extensos discursos que él tuvo, lo único positivo viene en el capítulo 38 cuando él se encuentra con el Señor. El Señor le dice, a ver Job, respondeme, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Estamos hablando que el libro de Génesis todavía no existía. Fue muchos, dicen algunos que 500 años antes. Y muchas veces hay personas que se impiden a creer en Dios porque dice, ¿quién mantiene todo esto? La tierra. ¿Cuál es el techo y cuál es el piso del cielo? Las estrellas, dice el Señor más adelante, me alaban. Job, el Señor le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo saqué la cinta métrica y medí e hice la tierra? Y noten que en los primeros versículos de este capítulo ya Job había revelado que la tierra era redonda, porque le dice el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. No era plana. Y había visto muchas personas, reyes, sacerdotes, pero Dios permitió que esto le pase a Job. Y Dios permitió que este libro esté en la Biblia porque es de mucha ayuda. Miren, cada vez que estén pasando por momentos difíciles, vuelvan a Él. Y si en esta tarde tú estás pasando por momentos difíciles
y hay cosas en tu vida que no entiendes, tranquilo, confía en Dios. Él a su momento se revelará. Él a su momento hará comprender por qué estuvimos pasando por esto. Y si hay alguna otra persona que no entiende que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y que Dios permite esto a sus hijos para edificación, es momento de que venga a la cruz y reconozca que el Señor Jesucristo murió por usted y que reconozca que Él entregó su vida por usted, por mí, y en la cruz pueda pedir perdón por sus pecados y aceptarlo como Salvador. Desde ese momento vendrán problemas y tiempos difíciles y aún quizás muy difíciles, pero confíen, Dios está con nosotros y hay un solo mediador entre Dios y nosotros. Dios es el gran maestro. A veces nos enseña a través de dificultades y experiencias. La mayoría de las veces nos enseña a través de su palabra y del caminar con el Espíritu Santo. Que en esta tarde podamos comprender que todo lo que nos pasa en nuestra vida está digitado por la mano de Dios y que al terminar esos momentos difíciles podamos decir: esto me enseñó Dios. Esto me enseñó Dios. Job aprendió que él estaba equivocado, lejos de Dios. Y Dios, después que pasó por todo esto, le devolvió aún más de lo que tenía. Pero hubo una actitud en Job que lo encontramos en el último capítulo, que dice que Dios devolvió a Job el doble de ovejas, el doble de bueyes, su familia. Pero cuando él hubo orado por sus amigos, por Eliud, por Eliafat, por Bedarak, cuando él hubo orado por sus amigos. El amor de Dios se demuestra en nosotros. El que, amándonos Él a mí, yo tengo que demostrar, o el amor de Dios demuestra que los amo a ustedes. Que el amor de Dios sea con nosotros y podamos demostrarnos amor unos con otros. Sé que a veces cuando una persona pasa por estos momentos, vienen a nuestras cabezas: uy, ¿qué he hecho mal? ¿Qué ha hecho mal? No, hermanos, nadie hizo nada mal. Dios permite las cosas. Somos sus hijos. Él tiene el control de todo el universo. Y aún más, tiene el control de mi vida. Y al tener el control de mi vida, permite experiencias hermosas y experiencias no tan hermosas. Pero todos los domingos experimento el amor de Dios al ver sus caras. Todos los días experimento el amor de la cruz al poder participar del pan y de la copa. Y todos los domingos puedo experimentar esa gran sensación de estar en su casa. Sé que todos los días tenemos que estar con el Señor. Y sé que a muchos de ustedes los cruzo en la calle. Pero lo que más me trae gozo es poder ver sus caras, poder darle un abrazo ahora que podemos y poder darle un beso. Y en esta tarde tenemos el gran privilegio de adorar, bendecir, glorificar, engrandecer desde nuestro corazón aquel que dio su vida, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que murió por nosotros en la cruz, aquel que se quebrantó por nosotros, el Señor Jesucristo, pero que también un día resucitó y estamos aquí esperando su venida. Vamos a participar de los símbolos, a participar del pan, a participar del vino, recordando que Él lo hizo por cada uno de nosotros. Y que cada momento de nuestra vida, sea difícil o fácil, recordemos ese momento en el que el Señor Jesús se entregó por mí y por cada uno de nosotros, derramando su sangre en la cruz, poniendo su cuerpo en la cruz por cada uno de nosotros. ¡Qué amor tan grande!
Qué amor tan grande y qué felicidad nos produce a nosotros el poder adorarle. Y qué enorme privilegio el poder engrandecer tu nombre. Que nuestra vida sea un reflejo del Señor Jesucristo. Y que a cada momento de nuestros días, al abrir su palabra, podamos comprender que estando más cerca de Él, vamos a reflejar más cosas de Él.